Bueno, buenas noches, ¿cómo están? La idea un poco de esta clase síncrona es para que podamos hacer un poco una revisión de consultas antes del examen parcial y de repente ver un poco algunas cuestiones de la corrección de la ERS que bueno, lo estuve levantando entre ayer y hoy. Ya con los diferentes grupos ya tienen sus comentarios de la ERS y bueno, hoy ustedes tienen su checkpoint de casos de uso. Y bueno, eso lo vamos a ver en la semana, tipo, trataremos de que esté para el martes a más tardar, para que ustedes puedan tener tiempo un poco para prepararse para la entrega de los casos de uso. Bueno, voy a comenzar un poco con los comentarios de la ERS para después entrar un poco en las consultas. Bueno, en general las ERS estuvieron bien. Hay algunas cuestiones que en función a los requerimientos funcionales que es importante que ustedes puedan tenerlo en cuenta y principalmente para el examen, ¿verdad? Habíamos hablado que los requerimientos funcionales tienen que cumplir ciertas características y entre esas características está que sea verificable, que sea no ambiguo, que pueda transmitir realmente o que no se contradiga con otros requerimientos funcionales, ¿verdad? Y bueno, esas cuestiones sí se vieron en la ERS espera que estoy aceptando. Esas cuestiones sí se vieron en la ERS que presentaron algunos grupos, por mencionar cosas que recuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, vi una ERS que Pomodoro, de todos los requerimientos funcionales, solamente en un punto en particular habló sobre la técnica Pomodoro en todos los requerimientos. Entonces, y eso se da porque su requerimiento era muy amplio, ¿verdad? Era muy ambiguo, tipo, el requerimiento decía, tipo, el sistema tiene que permitir utilizar la técnica Pomodoro, ¿verdad? Pero no era muy concreto en función a que tenía que aplicarle a las tareas, que teníamos que registrar los rangos de los pomodoros por proyecto, que el sistema debería tener la funcionalidad del cronómetro dentro del sistema para la temporización de las tareas. También, bueno, entonces había un montón de requerimientos asociados a la técnica que al final se englobó como un requerimiento muy general, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo que recuerdo ahora, ¿verdad? Eh, entonces, muchas de las correcciones de la ERS están asociadas a eso. Por ejemplo, ¿verdad? Los requerimientos funcionales. En alguno, que recuerdo en una de las ERS que leí decía, el sistema tiene que permitir el acceso vía web, ¿verdad? Pero bueno, entonces habíamos hablado de que los requerimientos no funcionales también tenían que cumplir eh, las mismas características de los requerimientos funcionales y tienen que ser verificables, yo tengo que poder medir, yo tengo que poder decir si se cumple o no, ¿verdad? Entonces, tipo, un requerimiento así era muy ambiguo, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que si yo voy a especificar un requerimiento funcional, yo tengo que especificar, por ejemplo, va a ser compatible con estos navegadores y con las versiones mínimas de los navegadores. Cuando hablamos de sistemas web y navegadores, un sistema web moderno hoy probablemente no sea compatible con versiones viejas de, qué sé yo, por decir, un navegador muy viejo es Internet Explorer 6, ¿verdad? Entonces, tipo, por eso es importante que nosotros podamos decir, mi sistema se va a comportar correctamente con el navegador Mozilla a partir de esta versión. Entonces, tipo, nosotros podemos asegurar de que el sistema a partir de esa versión, como mínimo, va a poder cumplir los requerimientos funcionales, ¿verdad? Eh, otras cuestiones era, eh, ah, eh, había, pude ver confusión entre
lo que son los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿verdad? Entonces, en algunas ERs había un poco, estaban mezclados en la parte de no funcionales, se incluyó requerimientos funcionales. Entonces, tener en cuenta que los requerimientos que están asociados a lo que tiene que hacer el sistema, entonces son requerimientos funcionales y eso debe estar clasificado. En el examen seguro va a salir eso, ¿verdad? Tipo, poder diferenciar los tipos de requerimientos, poder redactar de forma correcta los requerimientos, ¿verdad? Entonces, eh, fíjense bien en la teoría, ¿verdad? Es decir, en el examen no va a salir cuáles son las características de los requerimientos funcionales, no, eso no va a salir, ¿sí? Entonces, la mayoría de los ejercicios del examen van a ser ejercicios de conocimiento práctico, ¿verdad? Es decir, tienen que saber las características, pero tienen que saber aplicarlo, ¿verdad? Bueno, es decir, eso es lo que mayormente recuerdo. En cuanto a los otros puntos de la ERS, hubieron grupos que sí también explayaron más sus ideas, otros grupos que sí hicieron un poco más concisos o lo hicieron más corto, tipo así, tipo telegrama, ahora tipo permitir crear usuarios, ¿entendés? Tipo, entonces, escriban, es decir, no tengan miedo de escribir, no tengan miedo de expresar sus ideas, ¿verdad? Otro punto que leí también es con respecto al contexto del producto, ¿verdad? Habíamos hablado que el contexto del producto y en el template también especificaba que lo que se quería especificar ahí es qué cómo, cómo, cómo trabaja el sistema, si trabaja en forma independiente o depende de otros sistemas en particular, ¿verdad? Es decir, hubo confusión en ese punto en particular, entonces eh, hay equipos que realmente no fueron concisos a la hora de especificar eso. O sea, hicieron un cuento, hablaron de un montón de cosas, pero al final cuando tenían que decir si era independiente o si era dependiente de otras herramientas, no lo dijeron, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta eso también, ¿verdad? Em, bueno, no sé, es decir, estas son las cosas que más o menos recuerdo de los requerimientos. Las notas, es decir, la ERS tiene un peso de 35 puntos y la entrega de los casos de uso va a tener un peso de 35 puntos, por lo que va a sumar 70 para el primer parcial que ustedes van a estar rindiendo el próximo viernes, ¿sí? Ustedes hoy tienen su entrega del checkpoint de los casos de uso. Los comentarios de esta entrega lo vamos a hacer en el transcurso de lunes o martes de la próxima semana para que puedan tener así tipo un poquito de tiempo eh, para, para poder ajustarlo para su entrega final. Y ahí yo quisiera consultarle cómo están de tiempo, cómo creen van a poder llegar al hito de los casos de uso, o se le encima un poquitito con sus exámenes. Me gustaría un poco escucharlos vos, ustedes, si ya pudieron avanzar mucho o si creen que de repente les falta un poco todavía para poder avanzar en los casos de uso. Profe, la verdad que nos falta un poquito todavía a mí y a mi grupo. Mm. Y, y tenemos igual para entregar hoy, pero no creo que sea suficiente, la verdad, en mi opinión. Hola, profe, ¿qué tal? Sí, Renato, te escucho. Em, yo te soy sincero, la verdad nosotros estuvimos leyendo los documentos que vos subiste, tanto el documento de 40 páginas, los dos PPT de 20, para entender un poco. En la Sí. primera leída más o menos ibas fijando el concepto, en la segunda, tercera leída ya se te quedaba un poco más claro el panorama de lo que tenías que hacer, pero realmente robó bastante tiempo, ¿verdad? Mi opinión, de repente, si para este segundo hito se podría alargar unos días al menos, yo creo que nos serviría bastante. Por sobre todo, por lo que el tema de los casos de uso son bastantes y se tienen que mirar
y se tienen que hacer cada uno de ellos, ¿no? Son bastante también como los requerimientos, pero son un poco más largos porque lleva toda la descripción y el camino ideal y todo lo demás que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, a mi parecer sería ahí genial si se puede alargar unos días al menos, ¿no? Para poder llevarlo con un poco de más calma y también con las otras materias que tenemos que rendir. Ok, ¿alguien más? Profe, perdón, Sí, ahí Esteban levantó la mano, el primero. Esteban. Esteban y después Catherine. Ah, no te micro. Y bueno, Catherine. Y Esteban puede escribir mientras en el chat. Mientras Catherine hace su consulta o su comentario. Profe, nosotros hicimos, ponerle que 3 o 4 casos de uso, ¿verdad? Y capaz un poquito más, pero no están así totalmente completos, ¿verdad? Es para dar una idea y es así tipo la parte de proyectos nomás. Nos falta todavía roles, tareas, lo que sería lo general. Y si podés dar realmente más días, mejor, profe, ya que vale mucho para la nota, ¿verdad? Sí, Y otra consulta que tengo, profe, nosotros entregamos en físico eso ahí donde vos habilitaste para subir. sí, van a levantar los archivos. A diferencia de la entrega anterior, que levantaban el drive, ahora van a levantar los archivos, los físicos, sí. Y en la parte del RS, profe, eso se va a volver a entregar alguna vez. No, Y en el, más adelante lo que puede pasar para IS2, ¿verdad? Es que, qué sé yo, ustedes lo tengan que ajustar más adelante, ¿verdad? Pero para IS1 nosotros ya no vamos a tocar los documentos anteriores, ¿verdad? Tipo, los comentarios de la ER, si ustedes quieren ajustarlo, ¿verdad? Para que no pase mucho el tiempo y que no se olviden de algunas cosas, lo pueden ir ajustando. Nosotros con la profe Carol ya marcamos cuál es la versión de su entrega, ¿verdad? Entonces, si lo quieren ir modificando, ustedes pueden ir modificando ya, ajustando en función a lo que creen que pueden ir mejorando, ¿verdad? Porque lo que puede pasar también, Catherine, es que ustedes ahora están haciendo los casos de uso y pueden identificar requerimientos que necesitan ser ajustados, ¿verdad? Lo pueden ajustar en su ERS para que no quede así muy desfasado, ¿verdad? Pero digámosle que para la evaluación de esta asignatura, esas actualizaciones ya nosotros ya no lo vamos a ver. y, profe, no quisiera llegar a esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el tercer parcial, profe? Porque viste que suma otra vez esto y ahí estaba mi duda. La consulta de siempre, sí, yo le digo. El tema es que, es decir, bueno, vamos a suponer de que No alcanzamos, profe. no alcanzan, rinden los dos parciales. Sí, rendimos y no alcanzamos, ¿verdad? Sí, entonces la mejor opción que tienen, ¿verdad? La mejor opción que tienen es rendir bien el teórico, ¿verdad? Y porque ahí van a poder levantar su puntaje. Y ahí se va a tomar cuál es se van a tomar los dos puntajes más altos y el tercero que se elimina, el tercero que queda, ¿verdad? Entonces es ese puntaje del TP el que se le va a sumar. ¿Se entiende, Katy? Ah, entonces, profe, solamente el tercer parcial sería solo teórico, ya no se entrega más Sí. nada, ni aunque modifiques nada. No. El puntaje del proyecto ustedes ya lo van a mantener, ¿verdad? Es decir, eso ya va a quedar. Entonces, ¿cómo ustedes pueden mejorar su nota? Es a través de las evaluaciones teóricas, es decir, teóricas entre comillas, ¿verdad? Pero, digámosle, entre las evaluaciones formales, digámosle, ¿verdad? Es decir, el proyecto también es formal, pero las evaluaciones de los parciales. Gracias, profe. Dale. Esteban, no te leo yo, tipo. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Pero ahí es importante también aclarar, Catherine, que en el tercer parcial la evaluación vale el 30% también, igual como en los otros parciales. Eso es lo que se suma es el proyecto del que tuvo menos, ¿verdad?
Y si es que no rendiste alguno, entonces el que se suma va a ser del proyecto que no rendiste. Pero no van a llegar a eso. Tipo, no, les prometo. Ahí Laura preguntó, por ejemplo, los que tienen firma. No. Los que tienen firma ya no necesitan hacer el proyecto. Pueden ir haciendo, si en algún grupo, tipo para ir ejercitándose, ¿verdad? Pero todo el puntaje del proyecto se suman en las notas de los parciales. Entonces, si vos estás inscrita, confirma la hora, entonces venís a rendir directamente el final, sobre el 100%. Gracias, profe. Y en los parciales, lo que no recuerdo si los temas que salían también, creo que había preguntas también relacionadas al trabajo práctico, por eso nomás era mi consulta. Sí, generalmente suelen haber temas relacionados al trabajo práctico, pero son más temas qué sé yo, de los diagramas o cuestiones así, no cuestiones del enunciado propio del proyecto, ¿verdad? De igual manera, es importante que por lo menos puedas seguir un grupo, ¿verdad? O puedas ejercitarte con eso. Si no es súper obligatorio ni se te va a sumar, ¿verdad? Pero para la práctica, para llegar bien al final, sería bueno que puedas acompañar a un grupo. Entendido, profe. Voy a ver si algún compañero, algún grupo le falta para poder ayudar. Claro, En lo en que- este caso de Laura, es decir, puedes unirte nomás a cualquier grupo porque vos vas a ir acompañando, ¿verdad? Ok, dale, profe. Entendido, gracias. Y con relación a este parcial, ¿qué tenemos, qué va a salir así más o menos sobre los Ujú. temas y todo? Si no Todo, puede pasar todo el lo que examen. vimos. ¿Eh? Todo lo que vimos, todo, metodología de desarrollo de software, todo lo que es requerimiento, ingeniería de requerimiento, la ERS, casos de uso. Y ahí termina el parcial. ¿Qué es lo que va a salir? Tipo, bueno. Si no puede pasar el examen ahí. ¿Cuál es es decir, cómo va a ser, verdad? Es decir, para este parcial, ustedes van a tener habilitado en la plataforma vamos a levantar la guía, ¿verdad? Pero le vamos a ir adelantando un poquitito. Van a tener disponible en la plataforma un cuestionario que va a estar habilitado en el periodo del horario que figura en el horario de examen, ¿verdad? Creo que comienza a 7:30, si no me equivoco, puede que esté equivocada, ¿verdad? Pero va a ser en ese periodo de tiempo, ustedes van a tener habilitado un cuestionario para poder desarrollarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Lo vamos a desarrollar en forma asíncrona, ¿sí? Qué sé yo, llega a las 7:30, ustedes van a acceder, pero no necesariamente vamos a conectarnos todos en el Meet para hacerlo. Ustedes lo pueden desarrollar por sus cuentas, ¿está bien? Tengan en cuenta que el examen no es un examen es decir, generalmente, ¿verdad? Voy a poner generalmente porque de repente si queremos colocarlo, lo vamos a colocar, ¿verdad? No es de pregunta teórica directa, ¿verdad? Sino que son ya un poco más preguntas o ejercicios eh, de pienso o de desarrollo, ¿verdad? No le va a salir, por ejemplo, ¿cuáles son las metodologías ágiles? Es decir, no le va a salir eso. Le va a salir, le puede salir una situación y les puede decir cuál metodología se aplica mejor a esta situación, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que leer y tienen que proponer una metodología y tienen que justificar por qué esa metodología se adecua a esa situación que está expuesta en el examen, ¿verdad? Tipo, puede salir ejercicios de redacción de requerimientos funcionales, puede salir ejercicios de corrección de requerimientos funcionales, puede salir ejercicios de selección múltiple, puede decir, pero que no van a ser así tipo ejercicios de teoría directa, generalmente no.
Y bueno, y esa va a ser la modalidad del examen. En la guía nosotros le vamos a colocar eso, ¿verdad? Que van a necesitar, desde qué hora a qué hora va a estar habilitado el cuestionario. Bueno, entonces tipo, para este examen va a ser así, para los siguientes podemos definir de que sean síncronos o sean asíncronos, pueden ser escritos, pueden ser orales, pueden ser como decidamos con la profe. Sí, Catherine, te escucho. Profe, la próxima vez poner borrador de parcial también en el hito. ¿Mm? Borrador de parcial, así como hay borrador de diagrama. Un checkpoint para el borrador de... Y así practicamos también, profe, para el parcial, ¿verdad? Ya que es un examen que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Muchos a tener, ¿verdad? ¿Por qué Así. no? Y Porque, pues siempre es pregunta y eso, profe, o selecciona la opción, ¿verdad? Y pero todo eso, no ustedes es están fácil. haciendo mucha práctica ahora. Ustedes están practicando, están practicando. Ustedes Y el cuando... borrador va a ser más práctica, no otra vez, profe. No, no. Bueno, Y otra consulta, profe, que tenía. Yo te escribí hoy en el foro a la tarde sí, todavía sobre, no miré el foro hoy. Hoy no miré el foro. sí, y era sobre el Sí. diagrama de casos. No sé si puedo preguntarte ya ahora o Preguntar después. nomás, pero igual voy a responder más tarde en el foro para que quede, ¿verdad? Pero Era, pregúntame nomás ya. era sobre, por ejemplo, viste, profe, que vos especificaste bien que eliminar no es lo mismo que cancelar. Sí. Eliminar proyectos no es lo mismo que cancelar proyectos. Pero tienen cosas comunes, ¿verdad? Y entonces yo pensaba hacer tipo una generalización de casos de uso, ¿verdad? Pero a la hora de escribir no sabía cómo escribir eso, ¿verdad? Ahí lo que es importante es, si vas a hacer una generalización, Catherine, es que vos puedas identificar qué vos vas a llevar al otro caso de uso, ¿verdad? Y que ese comportamiento que vos vas a llevar al otro caso de uso pueda reflejarse pueda reflejarse en un flujo principal de vuelta, ¿verdad? Y que ese comportamiento tenga un objetivo, que tenga una precondición, que tenga una poscondición, ¿sí? Si eso no puedes identificar, entonces tal vez lo que puedes hacer es analizar si reestructurando tu flujo, tu cancelar y tu eliminar no pueden quedar como flujos alternos, ¿sí? Y después de esos dos análisis y decir, no puedo, entonces tampoco no está mal que queden en casos de usos diferentes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, yo creo que después de la corrección del borrador voy a tener más claro todo. Profe Carol, ¿tienen algo que aportar? Sí, yo lo que quería decir nomás, Catherine, es que tiene que cumplir todas las condiciones de caso, ¿verdad? Y que analicen bien si no es un comando, o sea, una línea de código nomás, la que le diferencia, como dijo la profe. En ese caso de una línea de comando especial o particular para cada una de las situaciones, es mejor hacerla por flujo alterno, ¿verdad? Porque imagínense que generar toda una estructura para diferenciar una línea de código, yo creo que no justifica a nivel de optimización generar dos casos herenciando, digamos, ¿verdad? Eso es toda una estructura, genera otra vez toda una estructura para un comando de diferenciación. Entonces hay que analizar bien si por ahí tiene que cumplir, tiene que ser demasiado cosas que yo haga por cancelar, que no haga por eliminar, para que valga la pena, digamos, ¿verdad? Eso nomás es lo que tienen que tratar de evitar, porque así como están diciendo, es otra documentación, es generar otro caso, otra estructura. Eso nomás, profe. Esteban, te escuchamos. ¿Será que te escuchamos? Ahora, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Tuve que cambiar de PC un ratito. Ok, puedo hacer unas consultas sobre los diagramas que estoy haciendo. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, Ok. Ahí se ve. vemos, sí.
Ok. Mi consulta era la siguiente, profe. Viste que tiene que ser, digámosle, conciso, no tiene que ser muy extendido, no tiene que ser muy grande un caso de uso, por ejemplo, ¿verdad? No Sí. tiene que tener así, extend, include, ¿verdad? Pero mi consulta, por ejemplo, sería que cuando un usuario quiere gestionar un proyecto, por ejemplo, sería gestionar proyecto y tiene el caso de uso de crear proyecto. Este crear proyecto sería más o menos así, como yo lo tengo identificado. Que también tiene un caso de uso de asignar un identificador, título, estado, rango de fecha, que esto es include porque tiene que ser obligatorio para que este se cumpla. Hay que atender algo, Esteban, y te voy a interrumpir ahí. Fíjate Sí. que vos tenés tu crear proyecto y yo, por ejemplo, veo uno, asignar un título. ¿Qué es asignar un título? Es cargar un input con el título del proyecto, ¿ah? Sí, ahí por ejemplo yo quiero poner, tiene que cargar el título del proyecto que tiene que tener de longitud 40, o sea, las especificaciones de qué es esto. Eso no es un caso de uso, Esteban. Ok. ¿Sí? Es decir, partamos ya de por ahí, ¿verdad? Ujú. Yo, mirando tu caso, tu diagrama, yo lo que veo es que vos lo que hiciste es todos los campos de tu formulario, ¿verdad? Y cada campo de tu formulario es un caso de uso, Ujú. ¿sí? Es decir, eso no es un caso de uso. Ok. Volvamos al otro diagrama que tenés un poquito más a la izquierda. ¿Qué hace gestionar proyecto? ¿Qué es su flujo principal? Mi idea es que gestionar proyecto, un usuario pueda entrar y ahí va a tener las posibilidades de crear un proyecto o modificar uno existente o eliminar un proyecto, por ejemplo. O sea, va a tener varias opciones dentro de gestionar proyecto. ¿Y cuál es la postcondición ahí? ¿En qué sentido postcondición, profe? Y la postcondición es un punto, un elemento dentro de la descripción del caso de uso. ¿Qué vos esperás? Es decir, ¿qué vos esperás al finalizar tu caso de uso? ¿Qué vos ganás ahí? Yo lo que gano es, si es que quiero crear un proyecto, el punto final va a ser Okay, no, pero estamos, ahí para un poco. Estamos hablando del caso de uso de gestionar proyectos. de Todavía no gestionar proyecto. hablamos de crear proyectos. Yo quiero saber cuál es la postcondición de gestionar proyectos. Ya, ok, sí. Entiendo. ¿Sí? Ya. Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, esas cosas es lo que tienen que analizar. Yo tengo un caso de uso. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su precondición? ¿Cuál es su poscondición? Ujú. La poscondición es el cambio de estado que el caso de uso aporta al sistema, ¿verdad? Entonces, Ujú. sí, cierto, se suele usar mucho los casos de uso de administrar, gestionar y qué sé yo, ¿verdad? Pero ahí lo que hay que definir bien es el flujo principal, ¿verdad? Generalmente en ese tipo de casos de uso lo que se tiene es que el flujo principal abarca desde la entrada del menú del usuario, qué sé yo, va a seleccionar el menú proyectos y le va a dar clic en el menú lista de proyectos, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces el sistema va a desplegar la lista de los proyectos y le va a mostrar una lista con estas columnas y va a tener la opción de crear, modificar y eliminar, ¿sí? Entonces, yo puedo definir que mi flujo, es decir, que la postcondición de mi caso de uso gestionar proyecto va a ser la creación de un nuevo proyecto. Entonces, dentro de mi flujo principal, yo voy a definir, después de desplegar la lista, que el usuario va a presionar clic en el botón agregar proyecto. Después el sistema le va a desplegar el formulario de carga de proyecto y ahí van a especificar todo lo que implica el formulario de carga y después le va a guardar, hace las verificaciones y termina el caso de uso y se cumple la postcondición. Un flujo alterno, ¿verdad? Puede ser un flujo alterno o puede ser también un extend, ¿verdad? Porque ahí vos tenés el extend. En vez de hacer clic en crear, le haces clic en modificar, Ujú. ¿sí? ¿Verdad? Ujú. Entonces te vas al otro caso de uso. Y lo mismo para el eliminar. En vez de hacer clic en modificar, le das clic en eliminar y el caso de uso te muestra una pantalla para confirmación de la eliminación. El sistema verifica que bla, 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 le escriben ahí y termina el caso de uso. ¿Entiendes? Por eso es importante que ustedes puedan definir bien el objetivo
la precondición, las poscondiciones, y definir el flujo principal. Con eso ustedes van a definir el flujo principal. Y con el flujo principal, ustedes después van a definir los flujos alternos o los externos, los includes que van a tener. ¿Entendés? ¿Se entiende? Sí. Aquí, por ejemplo, en el flujo principal sería como... a ver. Es decir, yo te di un ejemplo nomás. Vos Sí, puedes o sea, decirme, no, ok, profe, mi gestionar proyecto va a ser, yo quiero que sea solamente la lista, ¿sí? Y por que ejemplo, el resto sea un caso de uso aparte. Eso es una forma de redactar también requerimientos, casos de uso, ¿sí? ya, ya, sí, esa la... Tipo, el objetivo de este gestionar proyectos es lo que me faltó, tipo, definir mejor. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Por eso es importante que si ustedes van haciendo los óvalos y tienen que ir definiendo y viendo el objetivo de cada uno. Recordar de que un caso de uso no es una actividad, ¿verdad? Entonces, tipo, no es cargar un campo, no es apretar un botón, no es hacer una cancelación, no es decir, entonces, esas cosas tienen que analizar cuando definen un caso de uso, ¿sí? Es diferente, y puede ser diferente, Renato. Por ejemplo, vos creas tu proyecto y vos tenés, vamos a suponer, si nos imaginamos una pantalla, vos tenés varios tabs, ¿verdad? Entonces vos tenés tu tab de datos generales del proyecto, donde vos tenés un formulario con los datos básicos, y después tenés los tabs de, qué sé yo, asignar miembros, o definir Kanban, estoy diciendo en forma rápida, y eso sí pueden ser unos casos de uso específico. ¿Por qué? Porque definir Kanban tiene un objetivo, tiene un comportamiento, vos accedes, tenés que definir las columnas, puedes modificar, puedes eliminar, puedes agregar columnas. Entonces ahí sí justifica hacerlo como un caso de uso separado que vos puedas incluir o extender de un caso de uso de crear, modificar proyecto o gestionar proyecto. Justamente, profe, yo tenía algo similar de que dentro de gestionar proyectos estaba gestionar tablero Kanban y tendría así, tipo, agregar columna, quitar columna y mover unidad de trabajo en el tablero Kanban, por ejemplo. Sí, yo lo que entendí, que Sí, podría ser. y está bien. Y una consulta lo que yo tenía, por ejemplo, en este de generalizar, aquí yo tengo generalizar, o sea, gestionar unidad de trabajo, y viste que hay dos tipos de unidad de trabajo, que sería HU y tarea. Y aquí, Sí. por ejemplo, gestionar HU y gestionar tarea tienen mucho en común, como por ejemplo iniciar el tiempo Pomodoro, porque una tarea y una HU tienen el tema de iniciar el cronómetro Pomodoro, esas cosas. Y estas dos comparten esta, por ejemplo. O sea, compartirían esta iniciar tiempo Pomodoro, pero cada uno tiene su crear tarea, modificar tarea, eliminar tarea, o crear, modificar y borrar HU, por ejemplo, que está acá. Pero comparten otros casos de uso entre ellas. Y bueno, eso que comparten debería estar relacionado con el caso de uso gestionar unidad de trabajo, que es el general, ¿verdad? Sí. Así es lo que yo voy entendiendo. Sí, está bien. Sí, ese es el concepto general de orientación a objeto. Lo mismo pasa con una consulta que hicieron en el foro de la generalización de actores, ¿sí? O de caso, no sé, no me acuerdo si era de actores o de caso de uso, ¿verdad? Es lo mismo que cuando ustedes vieron clases y objetos, ¿verdad? Ustedes vieron que en las clases abstractas los métodos se definen la firma, pero la implementación de los métodos están en las clases específicas. Sí. ¿Entendés? Que es este caso que vos mostraste recién. Vos tenés tu caso de uso específico serían HU y tarea, Sí. pero tu caso de uso abstracto es Unidad de trabajo. gestionar unidad de trabajo, ¿verdad? Sí. Y todo lo que comparte y que vos sabés que tiene la misma implementación o el mismo comportamiento, vas a asociar con tu caso de uso abstracto. O sea, con esto es lo que tengo que asociar. Así. Con el abstracto, sí. Con eso. No con esto individual, sino con el abstracto. Okay. Con el abstracto voy a repetir, con el abstracto vas a asociar aquellos casos de uso que comparten. ¿Se entiende? Sí, ok.
Y eso ¿Y es los casos de uso específicos lo asocias con los casos de uso específicos? ya, entiendo. Por ejemplo, gestionar cambios guardar cambios realizados qué sé yo, en un proyecto o en una HU o en una tarea, es común para todos. Sí, pero eso es Porque, una actividad. Eso no es un caso de uso, guardar cambios. Esa es una actividad dentro del flujo. y, por ejemplo, si es que le agrego el tema para guardar, se tiene que guardar el historial también, tipo, si le voy complementando más a esto, se podría transformar a un caso de uso. Y ahí tenés que evaluar otra vez. ¿Cuál es el objetivo en mi caso de uso? ¿Cuál es su precondición? ¿Cuál es su postcondición? Si puedes definir todo eso, y ves de que es un caso de uso que tiene un flujo consistente, está bien. Fíjense de que guardar cambios, es decir, tipo, ¿cómo es? Guardar cambios realizados. Realmente en cada caso de uso que ustedes tienen ahí es un método diferente, porque ese guardar va a depender, si ya asociamos con un diagrama de clases, cada método de guardar tiene una firma diferente, porque tienen campos diferentes, porque reciben objetos diferentes, tal vez hagan controles diferentes, ¿sí? Entonces, evalúenlo, ¿verdad? Yo mirando así, yo no consideraría un guardar cambios como un caso de uso, sino que es una línea más dentro de una actividad en los casos de uso. Ok, ¿Está pues bien? bueno, eso me quedó bastante claro ya. No sé si alguien tiene más dudas. De mi parte, eso es todo. Voy a dejar Catherine, de compartir. Ok. Profe, yo también puedo mostrar mi bueno, diagrama. ya abusan. Bueno, mostrar nomás, Catherine. No, gracias, profe. Mientras Catherine muestra, profe Ellen, yo quería insistir, Esteban, tenga muchísimo cuidado porque es demasiado he visto ahí el tema de actividades, ¿verdad? Llámenle actividades o comandos o sentencias, demasiado todo desplegable. Ojalá que hayas entendido realmente, Esteban, porque demasiado eh, no sé si llamarle específico o abierto hacia las actividades, ¿verdad? No, no sé ni a qué diagrama ellos le relacionan, profe, al de clases, al No, de ERS, el de DERS. el diagrama de este va a parecer un BPM, donde Por vos eso, vas sí. tipo, paso por paso, parecía. Paso por paso, exactamente. A mí me preocupa un poco este año eso, porque no cumple para nada con ni siquiera el concepto de caso, ¿verdad? Por eso quiero, Ahí el tip es, sí, ahí el tip es tipo, no querramos generalizar todo lo que tenemos, ¿verdad? Tipo, hay ciertas actividades que sí son comunes en todo, pero no cumplen los requisitos de los casos de uso. Y eso es lo que tienen que analizar bien, que claro, no cumpla puedo realmente como sacar. la Sí. definición de un caso de uso. Es una sentencia que vale más la pena que yo escriba porque no cumple, o sea, no cumple. De repente se separa todo, gente, así nomás lo es, Esteban, pero tenemos que analizar y vos te vas analizando. Y cuando querés hacer tu descripción, puedes decir, no tengo nada que poner. Entonces, o ese caso no existe o le pertenece a otro. Eso es lo que tienen que ir analizando. Intentan hacer su especificación, pero sin inventar. ¿Verdad? Sin inventar, porque a veces nuestra mente despega. Pero vos, Catherine, ¿qué tenés ahí? Profe, primera consulta. Mm. ¿Esto está bien o ya es un abuso del include? Bueno, esas preguntas, eso está bien o está mal y cosas así, nosotros no respondemos con la profe, Ok. con la profe Carol, ¿verdad? Es decir, las consultas específicas, ¿verdad? Voy a acercar un poco mi computadora porque es chiquitita, si podemos agrandar un poquito más, no veo casi ahí, tipo, está bien. Ese ya es un abuso de include.
ya se cruzan todas las líneas ahí. Ok, voy a recalcular entonces ese lado. Y justo, profe, era mi consulta. Este, por ejemplo, filtrar que yo tengo es para, vos cuando consultas proyectos, te permite filtrar por Por un algún criterio. criterio, ¿verdad? Pero el problema era cuando yo solamente me falta mi precondición, ¿verdad? Y mi precondición es que tiene que estar en consultar proyecto, pero yo no sé si es correcto colocar eso ahí o está o debe ser en otro lugar, no, o simplemente si no encuentro esa precondición, descarto. Y no necesariamente, bueno, primero nosotros podemos tener casos de uso sin precondiciones, ¿verdad? Eso, el que no tenga precondición y descartar, eso no está bien. Pueden haber casos de uso sin precondiciones, ¿sí? Y un ejemplo puede ser el caso de uso de ingresar al sistema, ¿sí? El caso de uso de ingresar al sistema es un caso de uso que no tiene una precondición, ¿está bien? Eh, pero en el caso este de filtrar, en el caso este de filtrar, eh, ustedes van a encontrar en algunas bibliografías que lo colocan el filtrar como un caso de uso aparte, ¿sí? De hecho, le dicen buscar por criterio o cuestiones así. Van a encontrar muchos casos de uso aparte, ¿verdad? Yo les recomiendo, es decir, no está mal colocarlo, Catherine, afuera, ¿sí? Pero yo te recomiendo de que lo coloques dentro del consultar proyectos como un flujo alterno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto vos lo vas a usar solamente para este caso uso en particular, ¿sí? Y además te va a reducir el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por cada caso de uso que ustedes agreguen ahí, ustedes van a tener más trabajo para redactar. Entonces, agreguen óvalos cuando realmente se justifica agregar óvalos. Si lo voy a usar, creo que la profe Carol dijo eso en la clase pasada, ¿verdad? Cuando lo vamos a usar más de una vez, tenemos que Justo evaluar. iba a decir eso, Ele, que primero ahí vos tenés que consultar, ahí hay dos includes que Catherine, vos no compartís con nadie. La primera condición es que va a ser va a ser utilizado por dos o más casos, ¿verdad? Mientras, y no es que voy a separar nomás para mientras tanto, ¿verdad? Porque ahí es donde se genera todo el cruce de ideas después, ¿verdad? Eh, entonces, si ese filtrar es exclusivo inclusive de proyectos, no justifica para nada luego sacar, y mucho menos con una relación de include, ¿verdad? Lo pueden manejar con los flujos, es decir, definir bien su flujo principal y manejar el resto como un flujo alterno, ¿sí? Por ejemplo, ese cancelar sí me llama la atención. ¿Qué hace cancelar, por ejemplo? Ese cancelar proyectos, sí, ahora ya Sí. entiendo ya porque ya Borrar sería para los proyectos pendientes, ¿verdad? Y cancelar sería para los proyectos en curso, pero si me da el tiempo voy a tratar de hacer con flujos alternos, entonces solamente tendría dos includes Pero de ahí te consultar consulto proyectos. yo, Catherine, ¿verdad? Viste que el proyecto puede tener más de un estado, ¿verdad? Es decir, vos cuando creas tenés pendiente, ¿verdad? Después puede tener estado iniciado, puede tener estado cancelado, y esos estados son una acción del usuario. ¿No evaluarías tener un caso de uso, cambiar estado en vez de cancelar proyecto? Y sí, se Podría ser, entiende ¿verdad? mejor, sí, entonces sí. Puede evaluar eso, a ver de repente si entra dentro de la lógica del sistema de usted. ¿Está bien? Esteban. Ahí, profe, ese de cancelar, o sea, de modificar estado, podría ser un extend de editar proyecto, Sí, puede ser, tipo un flujo alternativo de editar proyecto, por ejemplo. puede ser. Súper, profe. Si me da el tiempo de modificar todo lo que recién vimos, ¿verdad? Le meto nitro. Voy a mirar un poco nuestra planificación, profe Carol, a ver
qué podemos hacer. Hoy es nuestra entrega Sí, de... sí. Voy a mirar nuestra planificación. Hoy es nuestra entrega de lo que es casos de uso, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar este checkpoint para el lunes. Entonces, tal vez podrían avanzar un poquitito porque realmente no lo vamos a ver con la profe Carol este fin de semana, ¿verdad? Entonces, tipo, para los que puedan avanzar más, podemos cambiar el checkpoint para el lunes. Entonces tienen un poquito más de tiempo, pero eso también en función ya también a si tienen exámenes o no el lunes, ¿verdad? Ya cada uno ya va a depender. Y esta parte de la entrega del caso de uso, podemos hacerlo, la entrega del diagrama podemos hacerlo. ¿Viste, profe, que los exámenes son hasta el viernes 16? Sí. Y podemos llevarlo hasta el viernes 16 Mm. y corregimos el fin de semana para que en la próxima semana o lunes o viernes, de acuerdo a cómo corregimos, Sí. hagamos la revisión Ya. y entreguemos Ya. la línea en fecha. Bueno, dale. ¿Les parece? ¿Le sirve? Sí, profe, me sirve. Sí, profe, me sirve. Me sirve, me encanta. Me encanta, perfecto, profe, perfecto. Ahí estoy modificando la planilla. Para que todos puedan ver. Sí. Entonces quedaría un checkpoint para el lunes 5, ¿verdad? Entonces tienen el fin de semana para los equipos que quieran avanzar un poquitito más o que tengan un poquito más de tiempo, ¿sí? Y el hito, vamos a rendir el viernes, es decir, nuestro examen normalmente, y nuestro hito va a ir al viernes 16, ¿sí? Perfecto. Entonces, Con relación al examen, gente, perdonen, no quería dejar pasar que no se olviden, gente, que es en hora y en tiempo del examen. Sí, que después yo no me di cuenta, yo no sabía, de hecho, que para el lunes ya van a estar todas las guías, no sé si el lunes o antes, luego en verdad tengo que preparar y alzar la guía, pero yo le estaría avisando luego con un mensaje. Pero por favor, gente, si dura ese tiempo de examen, es una asíncrona, pero tiene tiempo limitado, digamos, y tiempo restringido. Por favor, que no se les pase, ¿sí? Porque de repente, no es síncrona y se nos pasa todo, ¿verdad? Eso nomás, Ellen, pero bueno, entonces va a quedar así, ¿verdad? Al volver de los parciales, nosotros vamos a ver ya lo que es el diagrama de clases y después ya enseguida van a tener su checkpoint del diagrama de clase. Después de este parcial, las entregas de los proyectos ya aminora un poco más, ¿verdad? Tipo, no van a ser tan intensos ni tan largos como son los requerimientos de los casos de uso, ya que los diagramas lo vamos a hacer sobre cuestiones muy específicas, ¿sí? Entonces, tipo, de hecho ya habíamos hablado también sobre esto y le tiramos fuerzas y buenas vibras con la profe Carol desde acá. Che, profe, una última consulta. Sí, Viste que en ese primer PDF de 40 páginas sí, te enseña básicamente sobre varios tipos de diagramas sí, y entre ellos te especifica que este diagrama de caso de uso no debe ser como un algoritmo, que no debe sí, ser, tiene que ser más descriptivo, más como el cliente, etcétera. sí. Y los demás diagramas se utilizan también, ¿no? Normalmente, ¿verdad? Son diagramas que se usan normalmente al hacer documentación de proyectos. Sí. De hecho, nosotros después del parcial vamos a ir viendo si no son todos algunos diagramas o los más utilizados, ¿verdad? los más utilizados, sí. De Ah, ok. repente, La idea UML. es que sepas hacer. Exactamente, sí, tipo, vamos a ver los diagramas de clases. Tal vez diagrama de objetos no lo veamos muy en detalle, pero porque es muy similar al diagrama de clases, porque en vez de usar clases usamos los objetos, ¿verdad? Tipo, es decir, esas son más o menos la diferencia.
Sí vamos a ver los diagramas de secuencia, pero no vamos a ver en forma muy específica los de colaboración. Vamos a ver de qué se pueden convertir y cuáles son sus similitudes, pero vamos a trabajar más de cerca por el diagrama de secuencia. Vamos a ver diagrama de estado, vamos a ver diagrama de actividades, vamos a ver diagrama de despliegue, vamos a ver... Y después hay otros tipos de diagramas que están muy relacionados ya a la parte estructural del proyecto y que están muy relacionados al lenguaje, ¿verdad? Que lo van a ver un poco más adelante en IS2 tal vez, que son los diagramas de paquetes, los diagramas de componentes, porque ya son diagramas que están asociados más a cuestiones de código, ¿verdad? Ah, ok. Perfecto. Última consulta, profe. ¿En el examen ¿Sí? se va a poder retroceder o eso va a ser... no vamos a tener esa opción? No sé, no sé. Y Otra ¿cuál vez es la explicar la diferencia de eso? idea. ¿Hay Ya. diferencia en eso o algo así? Y normalmente que si te Lee encontrás con uno, no alguna, sabe, pasa y después sí, volver. después volver a amagar en el siguiente. Ok, está bien. No sé, Lee y no sabes ninguno y te vas nomás ya. o preguntas, tipo así, el tema es eso, ¿verdad? Tipo, vamos a dialogar con la profe Carol en la guía, vamos a colocar eso. Si va a ser secuencial o no. Gracias, profe. Dale. Que hago a full esta gritando. No sé si hay más No se consultas o más escucha, ¿eh? dudas. De mi parte ya nada, profe, yo trabajar a full para corregir lo que me comentaron hoy. Muchas Dale. gracias. Métanle, chicos, ¿verdad? Tipo, falta, es decir, esta primera parte nomás es muy intensa. Después ya, como le dije, ya nos relajamos un poquitito, es decir, un poquitito, ¿sí? Pero fíjense que ya estamos llegando otra vez a la mitad del semestre. Tipo, ya estamos avanzando mucho, ¿verdad? Catherine, ¿te escucho? Profe, ¿será que puedes cambiar ya la fecha de entrega que no sé qué, que en 2 horas vence Eh, del borrador? Bueno, voy a cambiar ese guía, al terminar voy a cambiar, tranquila. Es el toque Le da ansiedad. de la ansiedad. Ver que su timer tutut sigue ahí. Voy a cambiar, sí, tranquilo. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. No, ninguna, profe. Dale, de nuestra parte estamos, entonces cualquier cosa estamos en la plataforma. Por algún motivo cuando colocan en el foro no nos notifica a nosotros, entonces necesariamente tenemos que entrar en la plataforma. Entonces voy a ver con la gente de la Educa por qué no nos están notificando. O en todo caso nos tienen un poquitito de paciencia, ¿verdad? Tipo que le vamos a responder, tal vez un poquito con unos días de diferencia. Ok, ¿Está? profe. Gracias. Dale, Dale. profe. Muchas gracias. Éxitos, chicos. Suerte en sus Gracias, exámenes. profe. Buen fin de. Dale. Dale, fuerza. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, Buen profe. fin de- Buenas noches, buen fin de. Chao, chao. Estudien mucho.